Un gusto compartir con ustedes esta mañana o a donde los encuentre la presentación en este momento. Básicamente quería hacer una pequeña reseña de este tema de adaptación desde el entorno marino costero, pero partiendo un poco desde el estado actual que tenemos de las negociaciones de la Convención de Cambio Climático, porque estamos en un momento muy interesante, muy movido dentro de lo que es la política internacional y bueno, y va a tener muchas repercusiones sobre este mundillo de la adaptación por un lado y por otro del tema de ecosistemas marino costeros, que es lo que nos interesa el día de hoy. Bueno, primeramente es casi que obligatorio hacer esta consideración bueno, de dónde sale la preocupación del cambio climático y bueno, y dónde hay cierta responsabilidad por las emisiones. Y esto compararlo versus dónde está la necesidad de la adaptación. Y bueno, es claro que en el mundo, por decirlo desarrollado o más industrializado, es donde vienen las emisiones, pero donde se sufren los impactos principalmente, y también por un tema de capacidades y recursos, es en el mundo en desarrollo. Entonces, si vemos esta pequeña gráfica tan bonita de World Resources Institute, aquí nos detalla un poco, pues, quién tiene esa responsabilidad de las emisiones. Y ahí vemos que, por ejemplo, nuestra región pues tiene un nivel más bajo de emisiones, pero todos sabemos que enfrentamos grandes retos de adaptación precisamente por este cambio climático generado por los grandes emisores, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, la Unión Soviética. Ahora, si bien hay un tema ahí de justicia climática que se aborda en otros foros, lo que abordamos aquí es ese tema de la necesidad, que bueno, pues ya lo tenemos encima y si es justo o no es otra discusión, pero no nos queda otra que entrarle a la adaptación. Y otra pequeña acotación que quería hacer sobre esta gráfica es que también esto presenta datos acumulados históricos y en la actualidad es cierto que muchos países en vías de desarrollo o las nuevas economías emergentes también están aumentando sus emisiones, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestra región el caso de un Brasil, el caso de un México, que bueno, ahora también están jugando un rol más importante en las emisiones y bueno, lo ideal sería que vayan paliando ese aporte para hacerlo, para su desarrollo a través de un nuevo modelo que tal vez sea más bajo en carbono. Bueno, volviendo al tema de las negociaciones, pues todos probablemente somos familiares con este tipo de información acerca de los logros principales del Acuerdo de París sobre el cambio climático, pero yo me querría referir particularmente a dos temas que señalo aquí. Uno es el de las contribuciones nacionales y otro es el de la adaptación, que abordaremos aquí un poquito más adelante, pero en corto lo importante es decir que este hito que acabamos de pasar es clave porque es la primera vez que se reconoce la adaptación y se proponen pues algunos mecanismos pues primero para proponer acciones y segundo para monitorearlas. Ahora, eventualmente ahí presenta un reto que es un poco diferente a lo que es la mitigación. En el caso de la mitigación es muy fácil o más directo poder medir tantas toneladas de carbono, estamos mitigando, el suelo, el bosque preserva tantas toneladas, contiene tantas toneladas, los suelos, etcétera, etcétera. Es algo más cuantificable, es cuantitativo. En cambio, con la adaptación, pues es un poco más, bueno, más cualitativo. Hay algunas cosas que sí podemos medir, pero hay otras que pues, esto todavía es una ciencia en desarrollo y bueno, y presenta un reto, porque todo el mundo estaría de acuerdo con hacer adaptación, pero si tenemos que reportar nuestro avance, pues tenemos que desarrollar nuevas metodologías y nuevas formas de, tal vez algunas que sean más bien cualitativas, que nos demuestren, sí, estamos avanzando en adaptación, nos estamos adaptando, nos estamos haciendo más resilientes, ¿no? El segundo tema que mencionaba aquí relevante
era este instrumento de las contribuciones nacionales. Ahora los países tienen la oportunidad de hacer esos compromisos acerca de cuánto quieren comprometerse a aportar en términos de adaptación y en términos de mitigación. Y nuevamente, pues es muy importante que ya mencionen explícitamente en sus metas como una contribución la adaptación. Pero nuevamente volvemos al tema de cómo se va a ir midiendo eso, ¿verdad? Y hay grupos específicos dentro de la convención que están abocados a este tema y poco a poco pues van a ir desarrollando la ciencia y de la mano también con organizaciones que trabajamos en el campo como nosotros, que estamos tratando de demostrar cómo se mide la adaptación. Bueno, volviendo al tema de la convención, es importante tener en cuenta cuándo va a entrar en efecto esta convención y lo que llamamos los escenarios de ratificación. Como ustedes saben probablemente, para que una convención entre en vigor tiene que tener un criterio, un threshold, y en este caso se determinó que sería que firmen 55 países, bueno, firmen y ratifiquen, y que esto aporte por lo menos el 55% de las emisiones globales. Entonces, aquí tenemos un listado o una gráfica acerca de lo que contribuyen los principales emisores, y bueno, tenemos a China, a Estados Unidos, a Rusia, a todos los grandes, y bueno, y otros que van aportando de poquitos, y todo el resto del mundo que aportaría numéricamente al número de países, valga la redundancia, pero cumulativamente tal vez su contribución en emisiones no es tan grande. Entonces funciona de dos formas. Por un lado, es importante tener a los grandes emisores firmando y ratificando, pero por otro lado, es importante sumar países. Aquí visto de otra forma, aquí podemos ver los países que ya han ratificado a la fecha, que son los que están en azul, y aquí es importante resaltar, bueno, los de la región que nos interesa, cuáles son los países firmantes y cuáles son los países que ya ratificaron, y bueno, y cómo estamos respecto al resto del globo. Entonces, a nivel global hay 28 países que ya han ratificado. La ratificación se refiere, por si este tema no es familiar, a que una convención entra en vigencia no cuando un país la firma. Un país se puede comprometer a una convención firmándola en una conferencia de las partes o en el caso de los acuerdos de París en un evento en las Naciones Unidas muy grande que llega John Kerry y firma con su nieta y bueno, muy bonito, pero para que entre en vigencia se requiere la ratificación y la ratificación ya es a nivel de país a través del cuerpo legislativo o el que determine el país. Entonces, cuando hablamos de ratificación es los que ya lo han firmado en estos eventos públicos tan bonitos, pero el que ya también lo ha ratificado a nivel de país, entonces tiene obligación plena de cumplirlo bajo su legislación nacional como un compromiso internacional. Y bueno, de estos 28 países, para ver ese balance entre el 55 y el 55, bueno, ahorita nos indica que aportan el 39.08% de las emisiones, o sea, ya estamos en un avance bastante bueno hacia el 55%. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque dos de los más grandes, o los dos más grandes, ya ratificaron, y esos son Estados Unidos y China. Como vieron anteriormente, China tenía como el 20%, Estados Unidos tenía como el 18%, y bueno, ellos aportan el 37.98% del total a la fecha. Entonces ahí es donde el volumen es importante y es muy clave que ellos hayan ratificado, porque también es una señal muy fuerte acerca de que los mayores contaminantes, por decirlo así, pues tienen un compromiso de asumir sus responsabilidades. Y bueno, y ahí en la línea, si seguiríamos viendo, pues vendrían Rusia y tal vez India y otros países que en desarrollo, pues con economías en desarrollo fuerte, que sería importante que se vayan sumando para el tema del porcentaje. Mientras tanto, si bajamos al contexto regional,
pues podemos ver cuáles son los países en Latinoamérica, bueno, y el Caribe que han ratificado. Y aquí es interesante, si ustedes ven, la mayoría son pues estados insulares, los estados del Caribe, porque ellos sí tienen clarísimo que el cambio climático es una amenaza inminente y bueno, son los primeros en levantar la voz y decir, bueno, esto es un compromiso para nosotros. Ahí es interesante llamar la atención a que otros países continentales sí han firmado, como Belice, ratificado, como Belice, Guyana y Perú. Entonces eso es algo muy positivo a resaltar. Ahora, de los países que no han firmado ni ratificado, por ende, en la región se encuentran Chile y Nicaragua. Son dos casos diferentes. En el caso de Chile, fue simplemente que por razones de Estado Chile no pudo estar en el evento en Nueva York cuando se firmó, pero ellos sí han expresado su compromiso de firmar y ratificar en ese orden. Y en el caso de Nicaragua, por política de Estado, no están de acuerdo con los planteamientos de los acuerdos de París, tal como están escritos, y pues no lo han firmado y pues no se puede contar con ese posible aporte. Ahora, hay indicaciones de diferentes países de la región que ya han mostrado señales y avances en cuanto al compromiso de ratificar, y ellos incluyen México, Honduras, Costa Rica, Argentina, Chile y Antigua y Barbuda. Ahí es importante resaltar que están distribuidos Norteamérica, Centroamérica, América del Sur, y bueno, hay un balance bastante bueno en la región o en las subregiones de Latinoamérica, y es positivo que vayan avanzando. Y en ese sentido hay una proyección global o hay diferentes proyecciones globales en base a estos compromisos expresados pues, públicamente o en algunos foros diferentes, de que este año sí se llegará a las 55 partes y al 55%. Entonces, el escenario optimista es que el acuerdo se podrá entrar en vigencia este año, ¿verdad? Esa es una buena noticia para todos, pero igualmente es importante en todos los países que, bueno, la sociedad civil y ustedes si son como periodistas o los medios, también sigan instando a que no se ha llegado a la meta, y es importante seguir empujando para que se ratifiquen los acuerdos. Ahora, volviendo al tema de las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDCs, como se llaman en inglés, estas expresan las prioridades de los países para abordar diferentes sectores dentro de sus compromisos. O sea, como parte de su política de Estado, ellos le dicen a la Convención, yo me voy a enfocar en X, Y y Z sectores. Ahora, lo que es interesante aquí, si ustedes ven el infográfico regional, es que ahí se detallan los diferentes compromisos de los países con sus diferentes prioridades sectoriales, y en ellas podemos identificar varias de sectores que tienen relevancia para el tema de adaptación. Y por otro lado, que también tienen posible relación al entorno marino costero. Entonces, hay designados como sectores el agua, la pesca, la costa, así explícitamente, la gestión de riesgo, la biodiversidad. Entonces, bueno, si bien esto es una generalización, se asume que dentro de estos diferentes sectores abre la posibilidad para abordar la adaptación en ecosistemas marino-costeros, y eso también es un elemento positivo de los compromisos que han expresado los países de Latinoamérica. Pueden ver con más detalle los documentos nacionales de sus propios países, y ahí viene el detalle de cómo ellos van a ir abordando las diferentes prioridades, tanto en mitigación como en adaptación, que es lo que nos interesa. Bueno, seguidamente ya entrando en el tema marino costero, un enfoque interesante es abordar el análisis desde el tema de servicios que proveen los ecosistemas. O sea, ¿qué recibimos de esos ecosistemas que nos puede apoyar en la adaptación al cambio climático? Bueno, primero, para definir lo que son ecosistemas marino-costeros, hay una variedad de
de ecosistemas y los que tenemos presentes en la región, obviamente. Bueno, los manglares, que son como muy visibles, muy emblemáticos, esos están en las zonas tropicales, no así en las temperadas. Pero hay otra variedad de ecosistemas marino-costeros que pueden aportar servicios y posibilidad de adaptación, y entre ellos tenemos los marismas, tenemos los fangales intermareales, tenemos las lagunas costeras, tenemos estuarios, y otro, bueno, no es un ecosistema per se, pero un entorno natural muy importante son los deltas, y aquí nos referimos, por ejemplo, al delta del Paraná, entre Argentina y Uruguay, y bueno, y toda la cuenca de la Plata, que tiene ecosistemas riquísimos en humedales, y que hacen un gran aporte en términos de servicios. ¿Y qué tipos de servicios aportan estos ecosistemas? Bueno, hay una variedad, pero los más relacionados a la adaptación, digamos, incluirían la mitigación de inundaciones, porque a veces funcionan como barrera física o como esponja que absorbe el agua. También tienen una función de provisión de agua, de ellos tomamos agua y tomamos alimentos. También sirven para protección de tormentas, nuevamente este concepto de barrera física natural. En el entorno marino costero también es muy importante la función para prevenir la salinización. Vemos numerosas zonas costeras en la región que bueno, extraen, no tienen servicio de agua, entonces extraen a través de pozos y resulta que el agua ya sale salada. Bueno, ¿por qué? Porque los ecosistemas están degradados. Se interrumpe la dinámica hidrológica subterránea y se infiltra el agua de mar. Y bueno, eso es una gran pérdida para las comunidades marino-costeras, que bueno, no se puede sobrevivir sin agua, no se puede tener cultivos ahí domésticos, y es importante entonces abordar este tema de la salinización. Igualmente, otro servicio que proveen los ecosistemas es la protección contra erosión. Es claro que las costas que están sin cobertura natural están peladas, las mareas van y vienen y van erosionando la costa, y bueno, y eso también pone en riesgo infraestructura, pone en riesgo cultivos, pone en riesgo a la gente. Y finalmente, pues un valor que no se puede ignorar de los ecosistemas es la biodiversidad en sí, y lo que aporta al balance natural del entorno marino costero. Entonces, en resumen, si tenemos pérdida de estos servicios ecosistémicos, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, a un aumento en el riesgo. ¿En el riesgo de qué? Bueno, en el riesgo de otros ecosistemas en sí, que ya no tienen tanta protección, riesgo a los medios de vida de la gente y riesgo físico a la vida humana, ¿no? Entonces, toda esta pérdida de servicios ecosistémicos desemboca en una generación de riesgo y por ende también en una mayor vulnerabilidad. Hay una mayor exposición, hay una mayor posibilidad de no tener tampoco cómo recuperarse ante un evento extremo, por ejemplo. Y entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que se reduce la resiliencia. La resiliencia es un término que ahora escuchamos mucho más, que es pues, derivado, digamos, del tema de adaptación. En cuanto a si somos resilientes, quiere decir que podemos sobreponernos a impactos o shocks que recibamos, sea de la naturaleza o de eventos climáticos, de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, al perder servicios ecosistémicos, somos menos resilientes y por ende también tenemos menos capacidad adaptativa. Localizándonos ya en la situación regional de los ecosistemas marino-costeros para Latinoamérica, yo en este caso puse regional, global, porque la problemática es muy similar alrededor del mundo. Tenemos una pérdida de servicios ecosistémicos y relacionada a diferentes cosas. Y ustedes me dirán si se relacionan un poco con las cosas que menciono aquí en su propio país, y entre ellas incluye el desarrollo costero sin planificación adecuada. Eso es claro que hay booms inmobiliarios y a la gente quiere tener su casa de playa o quiere estar frente al mar, y bueno, y eso va a costa de eliminar ecosistemas marino-costeros, manglares, estuarios, rellenar playas. Y bueno, esto es
esto es una situación no ideal porque pues se construye un bien, pero se destruye esa capacidad que nos da de gratis, digamos, la naturaleza para poder protegernos. Igualmente, cuando ya tenemos esquemas de regulación, de ordenamiento territorial, muchas veces tenemos un problema en el cumplimiento de esas medidas, y eso pasa por la capacidad local de hacer cumplir esas medidas. Y por tanto no podemos ignorar que requiere un fortalecimiento de las estructuras a diferentes niveles, bueno, tanto gubernamentales, pero también de tener una mayor conciencia a nivel local y a nivel comunitario de cuáles son esas regulaciones para poder exigirlas, ¿verdad? Los gobiernos actúan en la medida de lo que les exija la gente, y entonces yo creo que no podemos simplemente decir, es culpa del gobierno o es responsabilidad del gobierno, sino que todos jugamos un rol diferente. Bueno, adicionalmente es claro que en muchos lugares, en las zonas bajas, zonas costeras, hay sobreexplotación de recursos, principalmente los recursos pesqueros o los recursos de mariscos, otras cosas. Y por otro lado, en estas zonas costeras también hay malas prácticas agrícolas que desembocan en efectos sobre los ecosistemas marino costeros a través de polución, de pérdida de suelos, erosión, emisión de agroquímicos y ecosistemas muy importantes. Bueno, uno que no mencioné de los costeros, como los corales, se ven afectados por esto y perdemos esa función de protección que ellos dan. Igualmente no podemos perder de vista el tema de la gestión cuenca arriba, cuenca abajo. Siempre hay impactos generados en las partes altas y medias de las cuencas, que el que paga los platos rotos, desafortunadamente, es la población y los ecosistemas que están en la parte baja. Bueno, si queremos llegar hacia estos paisajes costeros que sean resilientes y productivos, hay algunas anotaciones que hice aquí que podemos abordar, que son importantes, y ellas incluyen, primero que todo, la protección y mantenimiento de los ecosistemas saludables. Esto es, bueno, es sentido común, pero a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. Pero pues la lógica dicta que si tenemos todavía ecosistemas saludables que nos están dando servicios, bueno, enfoquemos en ellos, y a veces desafortunadamente tenemos que tomar este enfoque de mantener lo que queda, pero es una opción mucho más eficiente que tener que recuperar y que restaurar. Seguidamente es importante también abordar este tema productivo dentro de lo que es el paisaje y generar estos sistemas productivos que sean sostenibles, que tengan buenas prácticas, no solo en el uso de agroquímicos y de insumos agrícolas, sino también en la conservación del agua. Este es un tema cada vez más clave, bueno, no solo en las zonas costeras, pero en particular en las zonas costeras, pues hay problemas de suministro de agua, y eso pasa también por no tener un buen aprovechamiento en estos sistemas productivos. Igualmente, lo que mencionaba anteriormente acerca de las cuencas, es importante tener estos enfoques integrados de gestión, y ahí les dibujo flechas en dos sentidos. Una es a lo largo de las costas, lo que sería la gestión integrada de zonas costeras, o sea, que reconozcamos esa franja costera que tiene características similares tanto en ecosistemas como en sistemas productivos, y también cuenca arriba y cuenca abajo, que reconozcamos que no podemos desligar la gestión de los recursos naturales en una zona alta con los de la zona baja. Y ahí es importante también generar esa conciencia en los actores, en los diferentes niveles y sitios del territorio, para que tomen conciencia acerca del impacto que tienen más allá de su espacio físico. Finalmente, otro de los enfoques que es interesante promover, y desde las organizaciones no gubernamentales ambientales nos interesa mucho, que es la incorporación de soluciones naturales, y esto incluye la adaptación basada en ecosistemas y los enfoques híbridos. Entonces, aquí para hacer una
una pequeña visualización de cómo se relaciona los ecosistemas con la sociedad y con los abordajes que podemos tomar para adaptarnos. En el enlace entre los ecosistemas y la sociedad viene el mundo de la reducción de riesgo ante desastres. Si no tenemos a los ecosistemas que nos protejan, que nos den esa base natural, se aumenta el riesgo de desastre y eso tiene ese impacto sobre la sociedad. Igualmente, la sociedad es la que propone enfoques diferentes de abordaje de soluciones, sean naturales o sean más grises o más construidas, y ellas incluyen, bueno, lo que es la infraestructura pura y dura, por ejemplo, poner un dique para proteger contra las mareas, construcción física, ¿verdad? Cemento. Eso es válido en muchos casos. Sería un poco inocente pensar que todo lo podemos solucionar a través de soluciones naturales. Y bueno, hay algunos casos en que sí es necesario pues construir infraestructura, pero principalmente en situaciones donde ya se degradaron los ecosistemas y hay que tomar medidas de contingencia y de protección inmediata. Porque recordemos que los ecosistemas toman un tiempo para recuperarse y bueno, porque plantemos una barrera natural de manglar, pues no va a ser funcional en términos de protección hasta dentro de 5 o 10 años. Entonces, bueno, si necesitamos proteger una costa expuesta, pues tal vez no queda otra opción que construir un dique. Aquí en el medio queda lo que se llama la ingeniería ecológica o lo que mencionaba anteriormente de enfoques híbridos, que es una combinación de construcción física pero incorporando elementos naturales. Y voy a dar algunos ejemplos en breve. Y finalmente está la adaptación basada en ecosistemas, que se refiere a estos enfoques más basados en la naturaleza, en las barreras naturales, en el mantenimiento de esta infraestructura natural, y que se busca que apoye a los sistemas productivos, por ejemplo, y a los medios de vida de la gente. O sea, esto no se trata simplemente de plantar arbolitos, es de tener paisajes funcionales donde interactúa de una forma sostenible los sistemas productivos con los sistemas naturales y se mantiene ese capital natural mínimo que puede ser utilizado a largo plazo y no que estamos nada más extrayendo y finalmente en algún momento llegaremos a tener cero de base de recursos naturales. Entonces eso es la adaptación basada en ecosistemas, que como les repito, no es solo enfocarse en los arbolitos, sino crear paisajes funcionales. Bueno, aquí quería mostrarle algunos ejemplos de esta dinámica costera y cómo a veces no nos funciona lo que es las estructuras rígidas o lo que llamamos la construcción más ingenieril puramente. Si se refieren a este primer gráfico de arriba a la izquierda, es importante reconocer que todas las costas tienen una dinámica natural donde pues salen las ondas y salen sedimentos desde la costa, pero las mareas traen de vuelta parte de ese sedimento y hay una dinámica viva que ayuda a mantener a los ecosistemas marino-costeros, tales como el ejemplo de los manglares. Ahora, cuando tenemos una construcción física rígida, como es el caso de este dique que señalo acá, pues entonces se interrumpe esa dinámica natural de aporte y de salida de sedimento. Entonces ese sistema, pues si bien, como decíamos, a veces para una emergencia o para una situación de contingencia es necesario, pues a largo plazo no es lo ideal. Pero tenemos que analizar caso por caso dónde es factible y dónde no y por cuánto tiempo. Y por ejemplo, si podemos restaurar algunos ecosistemas mientras tenemos cierta protección. Ahora, hay casos de infraestructura, de este tipo de estructuras rígidas, que al ponerse así, me recuerdo un caso cerca de Santa Marta en Colombia, que es una carretera costera llegando a Santa Marta, que justamente este ejemplo que presento aquí, se pusieron barreras ya
metidos en el agua básicamente para proteger una carretera costera, pero las mareas van socavando la base de la estructura construida y eventualmente colapsa. Y esto pues, lo vi claramente en ese caso y es tal cual. Entonces ahí tenemos que tomar esa consideración que nuevamente estas puede ser que no sean soluciones permanentes. Y aquí si nos vamos a la parte inferior izquierda, lo que les mencionaba acerca de algunos sistemas híbridos, haciendo construcciones, por ejemplo, de materiales naturales, de ramas, etcétera, se pueden ir recuperando zonas costeras, planteando pequeñas barreritas, pero que siguen siendo permeables, que son estructuras que sí permiten este movimiento natural de sedimento entrando y saliendo, y permiten que se vaya acumulando esa materia donde van a ir creciendo los ecosistemas marino-costeros. Y bueno, el ejemplo más claro es los manglares. Y nuevamente, pues se puede ir expandiendo esta recuperación a lo largo de las playas si el territorio lo permite, y hacer de una forma un poco más natural o que vaya más con las dinámicas de la naturaleza, que ayude a restaurar y proteger las zonas costeras. Bueno, finalmente quería hacer un pequeñito resumen nada más de algunas de estas opciones basadas tanto en infraestructura natural e híbrida. Mencionamos que bueno, una de las opciones también más baratas y más pues accesibles es la regeneración natural. Hay sitios que en algún momento fueron degradados, pero si no hay interés de desarrollarlos para una actividad económica, bueno, se dan procesos de regeneración natural. Y eso es interesante, valorar estos sitios y no volver a desarrollarlos, por decirlo así, porque la naturaleza de hecho es muy poderosa y tiene una capacidad de recuperación muy grande, pero si la dejamos, entonces si identificamos sitios donde se está dando cierta regeneración natural, que en algún momento hubo alguna actividad que puede ser que arrocera o ganadera en la costa y simplemente se acabó la actividad, pues esos sitios tienen esa capacidad de irse recuperando, y la idea es que cuando se recuperen, pues sí los podamos conservar ya reconociendo su aporte en servicios ecosistémicos. La opción que habíamos mencionado que puede ser viable, pero un poco más, requiriendo un poco más de análisis, es la restauración ecológica. Aquí es recuperar lo que hemos perdido, pero esto obviamente tiene unas implicaciones pues de costo y de bueno, el costo de oportunidad y de situación, y hay que considerar muy cuidadosamente si vale la pena enfocar, a veces cuando tenemos recursos limitados, a menos de que lo hagamos con una necesidad muy específica de protección o por una necesidad de una población cercana, pero es una consideración yo creo que muy importante a la hora de definir las políticas de manejo del territorio, si se va a invertir en restauración ecológica. Por otro lado, del lado productivo, como mencionamos, pues podemos seguir fomentando estas buenas prácticas productivas y la gestión sostenible de recursos naturales, y todo esto hay que hacerlo enlazado a su impacto sobre los medios de vida. Eso es lo que le da el carácter de adaptación. ¿Ok? No es simplemente proteger los recursos naturales por protegerlos, sino porque si llego a tener seguridad hídrica, eso va a tener una implicación positiva sobre los sistemas productivos y los medios de vida locales, y también sobre la seguridad alimentaria. Entonces hay que hacer esos enlaces entre lo que es la buena práctica y el buen manejo de los recursos naturales y su impacto sobre el día a día de la gente, ¿verdad? Al final del día lo que queremos es que haya un beneficio tangible para las poblaciones y que ese beneficio se pueda mantener a lo largo del tiempo. Igualmente es muy importante identificar cuáles son las causas subyacentes de la vulnerabilidad, y ahí lo que les mencionaba anteriormente acerca de capacidades locales, de gestión y de manejo de recursos, que haya un marco político que permita tomar acciones,
que hayan los recursos necesarios. Y bueno, si no existen esas condiciones, pues vamos haciendo condiciones para que haya mayor vulnerabilidad. Pero ante todo, cuando estamos abordando el tema de adaptación al cambio climático, bueno, una de las cosas que sí debemos siempre considerar es no generar maladaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, básicamente que con la mano con el codo no borremos lo que escribe la mano. Podemos tomar una medida que nos dé un beneficio en términos de un servicio, pero que venga a costa de otro servicio. Y hay que ver todo el panorama para asegurar de que las soluciones que proponemos son integrales y no hacen un trade-off entre un costo y un beneficio. Y bueno, con esto quiero terminar mi presentación y estoy pendiente de cualquier pregunta que gusten tener y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julio, por esta exposición tan amplia, tan interesante, también que incluyó toda la parte de lo que tenemos que considerar a nivel latinoamericano también. Como habíamos tenido un poco de problemas técnicos al principio, ¿verdad? A la hora de cuando presentamos a los expositores, entonces le doy el pase nuevamente a Juan Carlos para que termine esa presentación que se quedó cortada y presente también a Gustavo, que es nuestro segundo expositor y seguiría a continuación. Claro, gracias, Katiana. Muchas gracias, Julio, por esta extraordinaria presentación. Queremos mencionar o reiterar que Julio es coordinador de la Unidad de Medios de Vida y Cambio Climático de la UICN, su oficina regional para México, Centroamérica y el Caribe. Como coordinador de esa unidad en la UICN es responsable de la planificación estratégica e implementación de proyectos enfocados en medios de vida, cambio climático y gestión de recursos hídricos. Julio tiene más de 10 años de experiencia en gestión de humedales y recursos hídricos, incluyendo trabajo en políticas en Centroamérica y convenciones multilaterales, RAMSAR, así como trabajo previo en UICN, Mesoamérica, en proyectos de humedales. De nuevo, muchas gracias por su exposición. Pasamos a Gustavo Olveira. Gustavo es arquitecto y magíster en manejo costero integrado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Sus especialidades son territorio, ambiente, cambio climático y costa. Desde el 2008 ha trabajado en temas ambientales, territoriales y costeros, como consultor independiente para organismos multilaterales de crédito y para la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Actualmente es el responsable de la gestión socioambiental del programa de apoyo al sector turístico del Ministerio de Turismo de Uruguay. Desde el 2010 representa esta dependencia en el Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad, organismo creado en el 2009. Asimismo, participa representando al MINTUR en diversos ámbitos interinstitucionales en asuntos como la economía verde e inclusiva, la gestión integrada de los recursos hídricos, la gestión de áreas protegidas y grupos de análisis ambientales de diversos proyectos y actividades productivas. Le damos la más cordial bienvenida a Gustavo. Le escuchamos acá en este foro. Buenas tardes. Desde Uruguay, son las 14:40 con 16 grados. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Afortunadamente, sí, correcto, Gustavo. Afortunadamente Julio presentó una cantidad de aspectos que me ahorran a mí una cantidad de minutos. Entonces yo tengo una cantidad de diapositivas que les voy a ir pasando. Algunas de ellas las voy a pasar muy rápido con la tranquilidad de que quedan para ustedes en la presentación. Estoy viendo cómo hacer para avanzar aquí, acá. Me voy a centrar desde la mirada del aspecto en que trabajo yo, el turismo, y les pongo en contexto de la importancia económica del turismo en Uruguay. Uruguay es un país tradicionalmente agropecuario. El turismo es una actividad que se practica también de forma tradicional hace muchos años y ha ido creciendo en importancia, tanto que ustedes tienen en ese gráfico de tortita los rubros tradicionales, ganadería, agricultura y silvicultura, que representan aproximadamente un 7% del Producto Bruto Interno, y según la cuenta satélite de turismo, el turismo está participando en forma similar, en un 7 o 7.1% del PBI
y si uno lo compara con las exportaciones totales, ahí tiene el porcentaje de actualmente un 14.7%, y en relación a lo que son exportaciones de servicios exclusivamente, un 59%. Me interesa contarles todo esto porque después voy a hablar sobre adaptación costera, y los turistas que vienen al país vienen fundamentalmente a hacer uso de las playas de Uruguay. A ver cómo pasa. El chat me tapa el comando de pasar. A ver. Ahora sí. Disculpen. En Uruguay somos muy poquitos, somos 3 millones y poco de habitantes, y si uno lo piensa en áreas metropolitanas, la costa uruguaya se ubica en el sur, en la costa del Río de la Plata y el Océano Atlántico. El área metropolitana de Montevideo concentra la mitad del país y un poco más aún, con 1.7 millones de habitantes, y estamos con dos vecinos muy grandes: Argentina, con el área metropolitana de Buenos Aires, 12 millones de habitantes aquí, y Porto Alegre con 4 millones de habitantes allí. Como verán, ahí les puse una foto de un balneario argentino en plena temporada, y verán que esa cantidad de población también se refleja en lo que es el uso de las playas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estamos en una latitud donde hay un encuentro de fenómenos, tanto a nivel del agua como de la atmósfera, que hace que le confiere, digamos, las características especiales a nuestro clima y a las condiciones para que se desarrollen las actividades turísticas en el verano aquí, donde la corriente de Brasil entra con más intensidad, desplazando un poco a la corriente de Malvinas hacia el sur, y hace que las costas uruguayas se vean bañadas por un agua ligeramente más cálida que los balnearios argentinos. Entonces, la costa uruguaya se convierte desde hace años ya en un importante recurso turístico. Son 714 kilómetros, somos un país chico o medianito, digamos. La costa tiene como formación dominante una sucesión de arcos de playa arenosa, separados todos estos por puntas rocosas. Hay dunas, hay barrancas, hay también lagunas costeras en la zona oceánica, y hay una serie de áreas por todo el territorio nacional, muchas de las cuales son costeras. Las principales presiones refieren a la actividad antrópica, más que nada, forestación, expansión urbana, infraestructura, alteración del hábitat, y se habían detectado en 2008 al menos 40 playas con erosión e interferencia con procesos naturales de transporte de sedimentos. Podemos unificar la costa uruguaya en Río de la Plata interior, con estos paisajes donde se juntan el río Uruguay y el río Paraná, y hay este tipo de playas arenosas con aguas tranquilas, digamos. Un Río de la Plata estuarial, ya más abierto en esta segunda zona, donde también se ubica Montevideo, la capital, y varios balnearios. El Río de la Plata exterior, donde ya hay fenómenos de oleaje y de características que ya van haciendo la transición hacia el océano, y a partir de Punta del Este, nuestro principal balneario, el Océano Atlántico, donde hay que es una de las áreas protegidas de tenemos. La región costera recibe la gran mayoría de los habitantes, y es el lugar que justifica el ingreso de divisas y el gasto turístico de una cantidad de turistas residentes, turismo interno. Se ha dado tradicionalmente un proceso de urbanización costera, y acá yo les quería mostrar un tramo de costa que está escasamente urbanizado, salvo en este sector, el balneario La Paloma. Esto es el área protegida Cabo Polonio, y este sector es rural. Sin embargo, uno sabe que ese campo que uno ve fue fraccionado en los años 50 aproximadamente, y está lleno de proyectos de balnearios que nunca se consolidaron, en una suerte de espejismo de
de desarrollo infinito, ¿verdad? Hay otras zonas de la costa donde sí se consolidaron y ha habido lugares donde lo hicieron con más equilibrio, digamos, y más éxitos, y otros con más problemas, digamos, porque generalmente asociado a la urbanización costera se da una alteración de la escorrentía superficial y de las dinámicas naturales de la costa, se pierde esa capacidad de la que hablaba Julio unos minutos antes, que tiene la playa de proteger por su capacidad de disipar la energía del oleaje a través de la infiltración en la berma, en la arena seca, digamos, y en la duna, disipar la energía del oleaje con las tormentas. Y a su vez, esa cantidad de arena le da la capacidad de recuperarse después de la tormenta cuando retorna con el buen tiempo reconstruyendo la duna. Eso ha producido una serie de impactos. Allí hay una construcción emblemática que está a 40 kilómetros de Montevideo, que era una casa con forma de águila, que ha perdido hace mucho tiempo ya la proa y está protegida con gaviones para que no se le vaya el barranco que la sostiene. Frente a este proceso erosivo ha habido una serie de respuestas empíricas a lo largo del tiempo que no siempre fueron exitosas, pero que han contribuido a nivel mundial, en fin, en esta búsqueda de construir el conocimiento en torno a esto. Y esto es interesante destacarlo, puesto ahí les estoy mostrando el balneario de la Floresta, que tiene unos problemas serios de erosión, y con unos espigones que no han dado resultados. Sin embargo, es bueno saber que hay una fórmula matemática que explica la forma que adoptan los arcos de playa, que es bastante reciente en relación a lo que es el conocimiento sobre las costas, ¿verdad? Es de 1989. Y estudios de vulnerabilidad son mucho más recientes, ¿no? Y entonces, todo ese modelo de urbanización costera tiene algunos problemas que en las tormentas se manifiestan de esta manera, ¿verdad? Ocasionando pérdida de infraestructuras, pérdida del ecosistema de playa y su servicio ecosistémico, que teniendo en cuenta esa importancia del turismo de que hablábamos, la playa presta una cantidad de servicios ecosistémicos que no son solo la protección costera, sino es la propia actividad turística que se desarrolla, la propia actividad recreativa que se desarrolla en los metros cuadrados de arena que tenemos disponibles. Allí les muestro algo de cine catástrofe y contarles que, bueno, que en realidad estamos en una zona donde tormentas hubo siempre, ¿verdad? Hay una larga historia de tormentas en el Río de la Plata que han llevado incluso a que haya una cantidad imponente de naufragios desde todas las épocas que se sabe que están allí incluso desde la época de los galeones españoles, ¿verdad? Sin embargo, el cambio climático que se está manifestando con más fuerza ahora, que ha empezado también hace bastantes décadas, pero que se está manifestando ahora, hace que estos fenómenos sucedan en unos umbrales que afectan la capacidad de recuperación de la biodiversidad, de las dinámicas costeras, de la infraestructura y las actividades, y también afecta a población vulnerable. Entonces allí viene todo el tema de la adaptación. Yo veía hace unos minutos que alguien preguntaba a don Julio cómo hacer en determinados lugares, ¿no? Y esta publicación, que es de 2010, recoge una cantidad de material donde es una publicación que hicimos con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que habla de turismo y cambio climático, ¿verdad? Y dice que no existe un procedimiento único que sea el correcto para aplicar, que todavía no tenemos marcos metodológicos aplicados y evaluados en el sector turismo. Sin embargo, hay lecciones aprendidas a partir de otros sectores económicos en países en desarrollo que permiten hablar de un proceso iterativo de 7 pasos que son involucrar a los actores locales, definir el problema, evaluar la capacidad de adaptación, ver qué oportunidades de adaptación tenemos, seleccionar acciones, sabiendo cómo las vamos a evaluar y cuál es más importante, implementarlas y luego evaluar y monitorear cómo va eso, ¿verdad?
y allí hay una cantidad de elementos que son los elementos esenciales para una estrategia de adaptación, en los cuales no me voy a detener, pero que después ustedes los pueden leer. Uruguay en 2009 creó una nueva institucionalidad en respuesta al cambio climático y la variabilidad. Es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que está formado por una serie de organismos, muchos de los cuales son ministerios. También tenemos el Sistema Nacional de Emergencias, el Congreso de Intendentes, que son los gobiernos departamentales. Está el Ministerio de Defensa, sigue estando, y el Instituto Nacional de Meteorología formaba parte, cuando se formó el sistema, de este ministerio. Ahora integra también el sistema en forma independiente. Hay una serie de organismos que son invitados a participar, y tiene dos ámbitos de trabajo principales, que es el grupo de coordinación y una comisión asesora que se consulta en distintas ocasiones. Esa comisión asesora participó en la elaboración de este Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y en 2016 estamos trabajando. Allí se ve una foto de mucha gente reunida. Para que ustedes tengan una idea, es uno de los talleres de elaboración participativa de la Política Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que estamos elaborando a partir de todo lo que ha sido el Acuerdo de París, para poder estar a la altura y tener una política nacional, de la misma manera que tenemos una política nacional de energía que nos ha permitido tener un altísimo porcentaje de energías renovables en el país. Les voy a contar las experiencias de adaptación costera en Uruguay. Digamos que hay una trayectoria de trabajos a escala nacional, con una cantidad de proyectos que están. También trabajamos a escala regional, donde hay un plan climático de la región metropolitana, que incluye a las intendencias de San José, Montevideo y Canelones, que es un librito rojo que seguramente ustedes pueden ubicar por su nombre. Y a escala local estamos llevando adelante, a través de la Dirección de Cambio Climático del BOTMA, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y una cantidad de organismos que trabajan asociados, incluso a nivel local, experiencias basadas en comunidades que consisten en asistencia técnica, se basan en capacidades y recursos locales, en la observación, la comprensión colectiva de los fenómenos que se dan en la costa, el diseño de las respuestas, implementarlas, mantenerlas, y eso es lo que Julio presentaba como adaptación basada en los ecosistemas. Se están llevando una cantidad de iniciativas en esos puntos, en los 6 departamentos costeros, desde Colonia hasta Rocha, que limita con Brasil, donde tenemos desde la certificación ISO 14001 de playas de Montevideo hasta temas de recuperación de playas más concretas. En el caso de Montevideo, la iniciativa llevada adelante por la Intendencia de Montevideo, el gobierno departamental, fue posible, como cosa más importante, a partir de que pasamos de una situación de saneamiento urbano que en 1972 tenía una cantidad de descargas a lo largo de la costa, a disminuir esas descargas, que en 2006 eran ya el planito, a ver si tengo el señalador, disculpen, que eran este planito rosado, y con el objetivo de llegar en 2022 a 2 principales emisarios costeros, y que ya se está logrando ese tipo de cosas. Entonces, Montevideo también tenía otro problema, que son playas urbanas, ¿verdad? Aquí la población en verano hace un uso muy intenso de estas playas, son el principal espacio de recreación de la ciudad, y con cada evento de viento, la arena se adentraba. Allí tienen una flechita celeste en un mapita de Google Earth, donde muestra que la arena entraba hasta 200 y 300 metros continente adentro, perdiéndose para el sistema de playas. A partir de la implementación de adaptación basada en ecosistemas, generando cercas captoras y regenerando dunas,
es posible que en 2015, después de los eventos extremos, tengamos la Rambla con muy poca arena y tengamos la playa, en vez de una playa húmeda y con poca arena como teníamos en 2003, una playa con una buena cantidad de arena muy adecuada para el distrito. A ver si puedo pasar. Esa es la imagen de las dunas recuperadas, a las cuales también se les introduce vegetación pionera, las especies autóctonas que se dan en las dunas naturalmente, son acá introducidas nuevamente para que esa duna tenga la fijación adecuada, que no es una fijación total, sino que es la fijación que permite el libre movimiento de esa arena. Las cercas captoras en Montevideo se hicieron y se mantienen con hojas de palmera que son, provienen de la poda del ornato público, digamos. Entonces es una solución de muy bajo costo y hay una serie de máquinas que pasan, limpian la arena, quitan los residuos y la esponjan nuevamente. Maldonado, que es la intendencia donde se encuentra el principal balneario Punta del Este, también trabaja en conservación de dunas con otro tipo de cercas captoras de madera y también implementando pasarelas de bajada para evitar el transporte de la arena fuera del sistema por parte de los usuarios y además para conservar esa vegetación pionera de que hablábamos sin que se dañe por el paso de la gente. Lo mismo hace Canelones, donde las cercas captoras a veces son combinación de malla de sombra que hace un tamiz para el viento y también pasarelas. Allí les pongo un mapa de identificación participativa de problemas que se realizó en ocasión de la elaboración del plan climático metropolitano de que les hablaba hace unas diapositivas. Y después tenemos el caso de Quillú, por ejemplo, que me pareció el más interesante para mostrarles en detalle. El balneario Quillú es en el departamento de San José. Es de un turismo de baja intensidad y predominantemente local, o así por lo menos lo era cuando se empezó con esta experiencia. La playa tenía dos paradores principales, uno de ellos era muy castigado con cada temporal, debiendo la Intendencia de San José invertir mucho dinero cada vez que se rompía y con muy poco éxito porque duraba poco. Ahí es un lugar de altos barrancos, son los barrancos más altos de la costa uruguaya, y hay una playa arenosa que se veía muy erosionada. Entonces se empezó a trabajar con una estrategia que tenía varios pasos, que están a la izquierda abajo descritos: acondicionamiento de barrancas, microcuencas de drenaje sostenible, rediseño de la infraestructura vial, puesto que las calles conducían los fluviales directamente a la costa, provocando con cada lluvia que no solo se erosionaba el barranco desde abajo por el oleaje, sino también desde arriba por las fluviales concentradas en determinados puntos. Entonces había que pensar nuevamente todo eso. Se rediseñó el parquizado costero y se regeneró las dunas. Las medidas aplicadas también fueron con elementos naturales de la poda del ornato público. Se acondicionó la barranca proveyéndole el talud que permite un mejor comportamiento frente a la lluvia y frente al oleaje. Se trabajó estudiando las microcuencas y trabajando en la construcción de un drenaje sostenible que, combinado con este tipo de soluciones de cordón cuneta, como le llamábamos nosotros, en el rediseño de la infraestructura vial, se cuidó mucho la llegada de ese cordón cuneta a la costa, proveyendo un desvío de la energía del agua que llega conducida por este cordón cuneta antes de llegar a la costa, perdiendo energía y recién después desaguando en el punto más bajo, ¿verdad? También todo el tema de la vegetación costera resiliente, es decir, elegir las especies que mejor se adaptan
y hacer una plantación adecuada al uso de esa playa y también al comportamiento al comportamiento estructural de la vegetación que contaba también Julio en el caso de los manglares. Aquí no son manglares, sino que son otro tipo de especies, ¿verdad? Y la recuperación de arena de playa se hizo con las cercas captoras que se construyen con el apoyo de varias instituciones, según el caso, porque esto se ha desarrollado también en otros puntos de la costa. Ha participado el ejército en sus etapas iniciales, también participaron reclusos, en Canelones participaron los guardavidas cambiando horas de inactividad durante el invierno, franqueando horas de esa manera, y también el Ministerio de Desarrollo Social con Cuadrillas de Uruguay Trabaja, que es un programa de inclusión laboral del Ministerio, además de voluntarios locales. El sistema es muy sencillo, es atando con elementos biodegradables las ramas y enterrándolas, dejando este tipo de soluciones a la vista que se integra adecuadamente a lo que era la playa, que en ese momento tenía, como ven, la arena muy mojada y muy poca arena seca que volaba. Eso se fue monitoreando sistemáticamente y se fue viendo el éxito, de manera de que a poco de empezado esto, después del temporal de 2012 que había destruido buena parte del Parador Chico, se puede ver que ya hay un comienzo de recuperación, se empieza a acumular arena seca a lo largo de los meses e incluso empieza a haber vegetación. Este tipo de contención y protección del barranco de a poco quedando tapado por la recuperación, la ganancia de arena nuevamente, pasando de una situación de parador roto y playa prácticamente horizontal a una pequeña berma seca, un lugar de arena con una pendiente diferente, hasta tener una playa convexa, podríamos decir, es decir, con una curvatura tal que la propia arena sirve para disipar la energía del oleaje. Un comentario es que hace una semana tuvimos un fuerte temporal en la costa uruguaya. Esa tormenta fue más intensa que la de 2012, aunque fue un poco más corta. La playa se mantuvo, el oleaje no llegó al barranco y el parador no fue afectado por el oleaje, según nos comenta el colega del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la Dirección de Cambio Climático que trabaja en este tema. Cuando se empezó con estas experiencias de adaptación costera, había una serie de desafíos. No se tenía información previa del sistema, de cómo funcionaba, no existían capacidades a nivel local. Había que encuadrar el ecosistema en la gestión territorial y articular entre actores referentes. Como soluciones, pudimos ver que es importante recurrir al conocimiento local y aprender haciendo, que es importante integrar el tercer nivel de gobierno, es decir, los municipios de las pequeñas localidades y la comunidad, que estos fueron soluciones de bajos costos y que tuvieron rápida respuesta positiva, y esto permitió incluso, en el caso de San José, crear una institucionalidad que difícilmente se hubiera creado de otra manera, es decir, que a nivel del gobierno departamental y local se creó un gabinete de cambio climático como espacio de confluencia. Como lecciones aprendidas, digamos que partimos de problemas que afectaban al turismo y con la gestión costera se logró apalancar el turismo en esa localidad que no tenía un turismo muy intenso y la actividad está creciendo en este momento. En este caso no se partió de que el turismo demandaba soluciones, puesto que era de baja intensidad y mala suerte, digamos, sino que a partir de la gestión costera y de resolver problemas prácticos, hubo como un impulso a ese turismo. Y eso abre oportunidades de desarrollo local.
el turismo se vio fortalecido y tiene más resiliencia, y digamos que todas estas experiencias comenzaron en 2012 en Rocha, Colonia y San José, y en la actualidad los 6 departamentos costeros tienen experiencias caminando de este tipo. Se ha construido un kit de medidas de adaptación, y eso nos da además la oportunidad de no solo enfocar la lógica oceánica o el sector estuarino, digamos, como estamos trabajando ahora, sino también de pasar al río Uruguay y a los cuerpos de agua interiores, los embalses de las represas, que también pueden ser tratados con este tipo de soluciones en los lugares donde hay problemas de erosión. Yo les dejo ahí algunos elementos que mencioné como para que los participantes del curso puedan, si tienen interés, indagar. Pongo allí el agradecimiento a Inti Carro, que es este colega de cambio climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es quien está liderando este tipo de experiencias en territorio y con quienes intercambiamos mucho en el sistema de respuesta al cambio climático, a Etel Badín y a Carlos Nicolic de las Intendencias de Canelones y de Montevideo, en cuya experiencia me ha apoyado para presentarles lo que hacemos como país. Esto no es que lo hace el Ministerio de Turismo. Yo trabajo en el Ministerio de Turismo y para mí es muy importante que estos colegas de otras instituciones estén trabajando activamente según sus competencias y capacidades en estos temas. Les dejo también mis datos de contacto en la diapositiva siguiente, que en fin se ve que no ha subido, pero lo pueden tener a través de los organizadores. Están allí, gracias por su atención, en el final de la diapositiva. Bien, y eso era todo por mi parte. Estoy atento. Muchísimas gracias a Gustavo. Es parte de lo que queríamos acá. Como vieron, se nos hace siempre tan corto el tiempo, ¿verdad?, para presentar lo que es cada tema, porque siempre es amplísimo. Y lo que queríamos era que tuvieran esa visión desde la parte global que nos dio Julio, ¿verdad?, y la parte también técnica de cómo es que se manejan y se deben hacer las cosas, hasta una parte ya más práctica, ¿verdad?, que es lo que nos mostró Gustavo en el caso de Uruguay. Bueno, vamos a tratar voy a enfocar algunas preguntas acá, para tratar de aprovechar el tiempo, porque como les decía, ¿verdad?, siempre se nos va bastante ahí. Hay algunas preguntas que están relacionadas con el tema Caribe. O sea, se ve que obviamente es como un tema importante, ¿verdad? Entonces, para Julio, María Soledad Santamarina de Venezuela pregunta ¿qué opina Julio sobre la responsabilidad de los países productores de hidrocarburos? En Venezuela dice: no podemos ignorar que nuestro principal producto y el pilar de nuestra economía es la extracción petrolera. No tenemos responsabilidad, dice, nos lavamos las manos sobre el uso que se le está dando a este producto. Eso en relación con la parte inicial de la parte de los países. A ver. Julio, ¿me escucha, Julio? Sí, te escucho. Bueno, perfecto, adelante. Bueno, es una buena pregunta, muy buena, que nos hacen desde Venezuela, y pues sí, es un poco difícil de contestar, ¿no? O sea, hay países que han basado su economía en el petróleo. Algunos están buscando diversificación. Hubo una época en que había mucha discusión acerca de llegar a ese límite de rentabilidad del petróleo, pero ahora actualmente se han mejorado las tecnologías y ya no es tanto tema poder que se van a acabar las reservas. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cuestión de decisión de cada país, de cómo maneja su economía y cómo la diversifica. También, como se ha visto en el caso de Venezuela, a veces la dependencia de un solo sector es bastante complicada, pero bueno, tienen una posición muy estricta. De hecho, Arabia Saudita es otro país que de hecho tampoco firmó el
el acuerdo porque, bueno, pues tienen su posición que, que quieren mantener su economía en base al petróleo, ¿verdad? Yo personalmente, pues lo que diría es que igual en términos económicos es saludable diversificar una economía y bueno, y por qué no tratar de mover a un país hacia una economía baja en carbono y eso es ya pues una filosofía que debe abordar cada país de tratar de aportar al bien común y a todo el planeta, ¿no? Muy bien, pasamos aquí. Lo que voy a hacer ahora es unir dos preguntas para avanzar un poquito, para no, ¿cómo es que se llama? Aprovecharme demasiado del tiempo sobre todo de los expositores que ya nos han dado bastante de su tiempo. Son dos preguntas que tienen relación también con el Caribe. Dice Alberto Sauri de Cuba, pregunta, ¿verdad? Que, bueno, dice, la Asociación de Estados del Caribe tiene como prioridad la situación que genera el cambio climático en la región. Cuba está comprometida con la atención y colaboración del enfrentamiento hacia el problema. ¿Qué colaboración se puede esperar de la institución que usted representa, en este caso UICN, con la Asociación de Estados del Caribe? Y luego Brigitte Hernández, también de Venezuela, dice que cuál es el ABC, o sea, o la fórmula que deben comenzar las islas del Caribe para prepararse ante el cambio climático. También dice que cuáles son las especies marinas que se han visto más afectadas por el cambio climático en el Mar Caribe. O sea, ¿qué opina de lo que también está pasando ahí? Para mí, correcto. Sí, exactamente, sí, para Julio. Ok, bueno, muchas gracias. Para el colega de Cuba, pues sí, de hecho Cuba es un caso muy interesante porque tienen una base de conocimiento excelente, no solo en el manejo de recursos marino-costeros, sino también en el tema de reducción de riesgo. Y bueno, organizaciones como UICN, pues estamos abiertas a colaborar con países o organizaciones. Principalmente lo que necesitamos comenzar es con el intercambio intercambio de conocimiento. Y como le digo, puede ser una cuestión de dos vías, y esto lo digo con conocimiento de causa de la gran experiencia y el gran expertise que hay en Cuba. Ahora, a nivel caribeño, pues la organización trabaja en algunos países angloparlantes en fomentando proyectos de adaptación al cambio climático y medidas locales. Y básicamente lo que se quiere es poder aportar a través de estas experiencias puntuales en país a las políticas regionales y bueno, y en este caso es bajo el marco de CARICOM. Y bueno, ahí también hay que explorar cuáles son las formas de colaboración con los otros países, tanto los hispanoparlantes como los francófonos y los holandeses, para generar, como le digo, intercambios y bueno, y hay mucha experiencia que se puede compartir. Y la otra pregunta respecto a las especies, bueno, yo creo que tal vez lo más emblemático que afecta el cambio climático es los corales, y bueno, y que cumplen una función también de regulación de mareas y de protección costera, y bueno, es un tema un poco difícil porque bueno, la solución verdaderamente viene desde el nivel global. O sea, si siguen las emisiones, si siguen cambiando las temperaturas del agua, pues los corales se siguen afectando, y la verdad ese es un tema delicado que no es que se aborda necesariamente a través de restauración o protección, sino pues a través de la solución grande a largo plazo de reducir las emisiones. Muchas gracias, Julio. Esta pregunta es de Estefanía León de Perú, para Gustavo. Dice: ¿qué impactos negativos traen las construcciones de restaurantes y hoteles en las costas? ¿Qué debería ser considerado para poder permitir o no esas construcciones? Y también realiza otra pregunta que la voy a entonces anexar. Dice, también ella quiere saber la relación de los impactos del cambio climático en ecosistemas marino-costeros que están también altamente contaminados. Por ejemplo, con el tema de los coliformes fecales, los residuos plásticos, los restos de construcciones, desagües, etcétera, que es lo que justamente pasa en las costas de Lima. Que si esas circunstancias, ¿cómo interactúan? ¿Qué medidas se pueden tomar o se deberían de tomar primero? Si adaptación o reducción de la contaminación primero que nada. Adelante.
Gustavo. ¿Me escucha? Tenía el micrófono apagado, disculpas, para no interferir. Claro. Compleja respuesta. La construcción en la costa se puede, pero no de cualquier manera ni en cualquier lugar. En realidad hay que tener en cuenta lo que sucede en el punto donde podemos intervenir en los puntos que digamos que pueden ser afectados si construimos allí, ¿verdad? No solo construimos paradores, restaurantes, sino también infraestructuras, carreteras, costaneras, este tipo de cosas, ¿verdad? Y hay una tendencia a pensar que la ingeniería todo lo resuelve. El tema es que a veces, aunque sea temporalmente, sí lo resuelve. El tema más complicado en nuestros países son los costos de cuando alguna de estas infraestructuras falla o los costos de mantenerlas en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, para esto lo más importante es, los países generalmente se han dado normas para proteger sus costas, es estar informados sobre esas normas, respetarlas, respetar procesos que generalmente existen en los países, como la evaluación de impacto ambiental, que es parte importantísima de la gestión pública, es decir, someter nuestro proyecto al estudio de impacto ambiental y a los sistemas de autorización ambiental que correspondan. Y no improvisar, porque es caro improvisar. Además de que la construcción muchas veces se ve dañada, dañamos ese lugar maravilloso sobre el cual nos queremos situar, ¿verdad? En relación a la contaminación, yo pienso que es parte importante de la construcción de resiliencia el darnos como comunidades las infraestructuras para procesar la huella de nuestras actividades. Esto quiere decir, desde gestionar bien los residuos sólidos, que a veces es muy caro para las localidades, ¿verdad?, hasta los sistemas de saneamiento. Entonces, digamos, proveer sistemas de saneamiento que no provoquen que se deteriora justamente el recurso que es el recurso central de la actividad turística, por ejemplo. Entonces, sí, son iniciativas que cuestan mucho dinero. Dotar a una ciudad de saneamiento adecuado o a un centro poblado cuesta caro. Voy a decir la última ya para terminar. Okay. Sí, perdón. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Ok, hay otra pregunta más acá de Andrea Cartín de Costa Rica, es para Julio. Dice, ¿cómo hacer que las áreas silvestres protegidas se conviertan en una adaptación productiva basada en sus ecosistemas y no en un área que puede sufrir por el cambio climático? Sí. Perdón, Katiana. ¿Sí? Sí, que no tengo claro si terminé bien la frase mientras Julio piensa la respuesta. En realidad, todas estas cosas que decimos que cuestan caro son parte de la adaptación más importante que tienen que hacer las comunidades. Entonces, en países donde, digamos, no nos sobran los recursos, este tipo de adaptación es muy importante. Y por eso es importante que el Acuerdo de París haya tomado en cuenta la adaptación, porque eso nos permite pensar que esos costos también son parte de los fondos que hay que disponer para adaptarse al cambio climático. Bien. Muy bien, muchas gracias. Sí. Julio. Sí. Hola, hola. Sí, me repite la pregunta, porfa. Claro, ya te la hago. Es de Andrea Cartín, de Costa Rica. Dice, ¿cómo hacer que las áreas silvestres protegidas se conviertan en una adaptación productiva basada en sus ecosistemas y no en un área que puede sufrir por el cambio climático? Sí, gracias, Andrea. Muy buena pregunta.
Bueno, hay que tomar en cuenta que por un lado, las áreas naturales o los ecosistemas tienen una capacidad para aportar a la adaptación, pero por otro lado también son vulnerables a la adaptación si no son bien mantenidas. Y aquí el tema creo que es acerca de tener sistemas nacionales de áreas protegidas que son robustos y que reconocen cuáles son esos servicios que dan las áreas protegidas a las zonas adyacentes y también al paisaje en general. Puede ser un área protegida tierra adentro que es muy importante dentro del mantenimiento de una cuenca, pero lo que pasa es que tiene que haber ese reconocimiento no solo de que, bueno, qué bonita el área protegida y qué bonita la biodiversidad que tiene, sino identificar servicios ecosistémicos y ligar eso a beneficios tangibles para la población. Y ahí también pasa por la posibilidad de hacer valoraciones económicas y a veces pues no es necesariamente mercantilizar, pero sí desarrollar instrumentos que ayuden a convencer a gente que tal vez no lo ve más en términos financieros, que hay un beneficio real y tangible para la población y para la infraestructura del país y para el paisaje en general. Bien, muchas gracias, Julio. Tenemos acá una pregunta de Oriana Rizzo de Argentina para Gustavo. Ella dice que si cree, un momentito, aunque se me perdió un poquito aquí la pregunta donde estaba, ok, que dice que si cree importante generar soluciones creativas o si sugiere trabajar sobre experiencias exitosas. Sí, justo estaba viendo eso y le acabo de responder por chat a Oriana. Yo creo que es muy importante mirar las experiencias exitosas y aprender de los demás, de los aciertos y de los errores, aun que hayan sido exitosas. Entonces, siempre hay un importante componente creativo en esto. Uno tiene que ir no pensando en que va a conseguir la receta del mejor bizcochuelo, sino que va a ver con lo que tiene, con el horno que tiene y lo que sabe hacer, va a tratar de que le salga la cosa mejor. Entonces seguramente va a poner ingredientes propios y va a poner maneras de hacerlo propio, ¿verdad? Es complicado trasplantar directamente las soluciones. Muy bien, Mónica Olitas de Bolivia dice que si están tomando en cuenta los residuos de las grandes farmacéuticas dentro de todo esto. Hola. Sí, no tengo respuesta para esa pregunta tan específica. No me doy cuenta por dónde viene. Sí, es como, ¿verdad? Sí, como muy específica ahí. Bueno, vamos a... Ese es un buen tema también, el tema en realidad en general de la contaminación costera y todas las fuentes que significa y cómo eso también agrava todos los problemas, ¿verdad? Que nos trae el cambio climático, que es parte de lo que también tratamos de ver en este curso, ¿verdad? Que el cambio climático no es que representa el gran problema que se nos viene encima, pues sí, pero no es el que viene a causar todo, sino que también hay cosas que obviamente se vienen dando desde antes, que ya son problemas ambientales y obviamente tocan todo, y cómo realmente con el cambio climático hay que visualizar la cosa todavía como con más estrategia, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que así... Ajá. Sí, un comentario sobre esto último. En realidad, sí, nosotros muchas veces tendemos a ver que un establecimiento, digamos, a veces puede ser un problema. En realidad, los establecimientos que realizan actividades, sea una industria, sea un hotel, sea lo que sea, son fuentes de contaminación a veces, pero a su vez son fuentes puntuales de contaminación, con lo cual es posible controlarlos. Yo pienso que la contaminación más complicada de controlar es la contaminación difusa. Recuerdo de estar en playas de Colonia, que está muy cerquita de Buenos Aires, del otro lado del Río de la Plata, e ir fuera de temporada
y recoger una cantidad increíble de tapitas de botellas plásticas que eran claramente, uno veía por la marca y porque decía Industria Argentina, habían cruzado el charco, ¿verdad? Y eso no es que la gente tira al agua, la gente de repente tira en la calle o de repente hay alguien que acumula basura en un rincón y después la tormenta hace que esas tapitas lleguen al Río de la Plata y que lleguen a las playas, sean argentinas o uruguayas, ¿no? Y lo mismo pasa a lo largo del río Uruguay, la contaminación que a veces son bolsas de nylon que quizás vienen viajando desde Brasil, ¿verdad? Entonces lo más complicado es cuando se nos desparraman los residuos y no tenemos cómo controlarlo. Por eso es muy importante la gestión ordenada de los residuos y sostenible, ¿verdad? Bien. Claro, bueno, gracias a Gustavo. Ya vamos a cortar porque sí, ya nos extendimos bastante de nuevo. No sé, Julio, si quieres hacer algún cierre o decir algo más, ¿verdad? La última cosa. Mucho la atención y igualmente agradecerle a Gustavo por su presentación tan interesante y a todos. Pues mantenerse involucrados en la discusión. Hay cosas que están pasando muy rápidamente en el desarrollo de políticas, entonces hay que estar muy pendientes, ¿verdad? Ya vamos en camino hacia la siguiente COP en Marrakech a final de año y muy importante monitorear qué son las acciones que van a abordar cada uno de sus países, tanto dentro de sus compromisos como parte de su política ya doméstica. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los dos expositores. Las presentaciones estuvieron de lujo, excelentes. Nos ayudaron muchísimo a abordar este tema. Realmente cada sesión es un universo, ¿verdad? Como lo han visto. Hay muchísimo que decir, muchísimo que abordar, pero bueno, vamos poco a poco y es una tarea grande para todos nosotros los comunicadores, el cómo también abordamos esto desde nuestro ámbito de acción y cómo le llegamos a nuestros públicos, ¿verdad? Es también un reto muy grande. Bueno, entonces les agradezco muchísimo la atención. Ahí había gente preguntando sobre las presentaciones y las vamos a circular por medio del correo que tenemos del curso. Y entonces nos vemos en la próxima sesión, que también va a ser un tema clave, el tema de recursos hídricos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias. Chao. Chao.